Jehová señoreará. En Jueces 8, 22 y 23 leemos: y los israelitas dijeron a Gedeón: sé nuestro Señor, tú y tu hijo y tu nieto, pues que nos has librado de mano de Madián. Mas Gedeón respondió: no seré señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará. Jehová señoreará sobre vosotros. Las condiciones espirituales, morales, políticas, sociales y económicas del pueblo de Israel inmediatamente antes del ministerio de Gedeón eran fatales. Dice la Biblia que hicieron lo malo delante de Jehová, y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa del azote de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas, allí vivían, y lugares fortificados, pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, y los atacaban, y destruían los frutos de la tierra, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián. Jueces 6 del 1 al 6. Pero luego también dice que los hijos de Israel clamaron a Jehová, y Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta. Por medio de este profeta, Dios señaló el pecado del pueblo, y es entonces que surge el llamamiento de parte de Dios a Gedeón para libertar a Israel de mano de los madianitas. La Biblia nos habla de las grandes victorias que Dios dio a Gedeón, especialmente la extraordinaria victoria de los 300 hombres capitaneados por Gedeón contra numerosos ejércitos combinados que la Biblia los describe diciendo: los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables como la arena que está en la ribera del mar en multitud. La Biblia resume las victorias que Dios dio a Gedeón diciendo: así fue subyugado Madián delante de los hijos de Israel, y nunca más volvió a levantar cabeza, y reposó la tierra 40 años en los días de Gedeón. En todas estas grandes victorias, el crédito y la gloria pertenecían a Dios, pues fue Dios quien llamó a Gedeón, lo capacitó, estuvo con él, dirigió a Gedeón, le inspiró y estableció a Gedeón como juez en Israel. Así lo reconocía el propio Gedeón, pues en su gran batalla su consigna de lucha era por Jehová y por Gedeón. Pero el pueblo creyó que estas grandes victorias eran victorias de Gedeón. No reconocieron a Dios, que con una organización mínima, con un hombre, fue quien realmente les había libertado. Había sido Dios quien había levantado a Gedeón, quien había dado estas grandes victorias, quien había libertado al pueblo, pero el pueblo, en su espíritu de dureza y de incredulidad, no reconocía lo que Dios hacía, y pusieron su vista en Gedeón. Con el mismo espíritu que 135 años más tarde, el pueblo rechazaría a Dios y a Samuel para pedir rey como las naciones paganas, así en tiempos de Gedeón se olvidaron de Dios, se olvidaron que Dios era el verdadero gobernante de Israel, y vinieron a Gedeón, y queriendo ejercer un derecho que no les correspondía, dijeron a Gedeón: sé nuestro Señor, tú y tu hijo y tu nieto, pues que nos has librado de la mano de Madián. En esta declaración no hay ningún reconocimiento para Dios, todo el reconocimiento es para Gedeón. Dios había llamado, capacitado y establecido a Gedeón como libertador y como juez de Israel, para que con la dirección divina administrara justicia y guiara al pueblo,
Pero el pueblo quería a Gedeón como señor, como rey, pues pretendieron establecer una dinastía. Sé nuestro señor, tú y tu hijo y tu nieto. De ese modo abrogaban la teocracia, o sea, el gobierno de Dios, para implantar una especie de monarquía democrática. Ellos no querían al Dios invisible, querían al hombre visible. Si Gedeón aceptaba el nombramiento de ellos, Gedeón dependería de ellos, sería su instrumento a quien podrían manejar. Ellos no querían la perfecta organización de Dios porque no podían controlarla. Ellos querían la imperfecta organización humana que ellos implantaran para manejarla a su antojo. Pero Gedeón, consciente de su llamamiento divino y de su responsabilidad ante Dios, rechazó de plano la proposición del pueblo y respondió: no seré señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará. Jehová señoreará sobre vosotros. Fue como decirles: Jehová lo ha hecho todo y Jehová seguirá gobernando. Está bien claro en la Biblia que Dios siempre ha querido guiar a su pueblo, como el pastor guía su rebaño a pastos frescos y a aguas cristalinas. Pero el pueblo siempre ha querido dejar a Dios a un lado para guiarse a sí mismo. Antes de Gedeón ya había sucedido cuando Coré, disputándole el liderato, el pastorado a Moisés, a quien Dios había puesto, hizo política en el pueblo y ganó el favor del pueblo y de los príncipes. Pero Dios intervino y la tierra se tragó a Coré y a su séquito. Después de Gedeón volvió a repetirse en tiempos de Samuel, como ya hemos dicho, cuando el pueblo desechó a Jehová y a Samuel y pidió rey como las naciones paganas. Esta vez Dios les permitió rey, lo cual fue para azote del pueblo. Luego en el Nuevo Testamento nació la iglesia, en el gran día de Pentecostés, con el descenso y derramamiento del Espíritu Santo. La iglesia nació y en sus primeros años era una teocracia. Era Dios quien todo lo ordenaba por medio del ministerio del Espíritu Santo y sus dones milagrosos, operando a través de hombres llenos del Espíritu Santo, como también por medio de las Escrituras conocidas. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, que muy bien puede ser llamado los Hechos del Espíritu Santo, la frase "el Espíritu Santo dijo" aparece 18 veces y el Espíritu Santo es mencionado en el libro 50 veces. En el libro de los Hechos de los Apóstoles vemos al Espíritu Santo sumamente activo, dando mandamientos, bautizando con poder, impartiendo virtud, hablando, llenando, prometiendo, dotando, siendo mentido y castigando, testificando, impartiendo sabiduría, siendo resistido, siendo recibido, siendo irreverenciado, transportando evangelistas, consolando, ungiendo, cayendo sobre, siendo derramado, profetizando, escogiendo y enviando misioneros, presidiendo y decidiendo, prohibiendo y ejecutando. Verdaderamente en la iglesia al principio Jehová señoreaba, pues era el Señor quien presidía y ordenaba por medio del ministerio múltiple y efectivo del Espíritu Santo y sus dones milagrosos, operando a través de hombres humildes y rendidos a la voluntad de Dios. En la solución de un delicado problema, ellos pudieron decir: ha aparecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Realmente, la dirección del Espíritu Santo en la iglesia al principio era una gloriosa realidad. Tristemente, con el transcurso de los tiempos, esto se ha ido perdiendo y en la mayoría de los casos la dirección del Señor apenas existe y en muchos casos definitivamente no existe.
Es el hombre quien dirige, quien gobierna, quien elige, quien señorea y hasta quien llama obreros, quien envía misioneros, quien escoge líderes. El hacer estas cosas le son muy fáciles y naturales a la naturaleza humana, pero para que sea Dios quien presida, quien dirija, quien gobierne a la iglesia y escoja sus líderes, para esto la naturaleza humana tiene que humillarse, tiene que someterse a Dios, tiene que esperar en Dios, y esto es precisamente lo último que hace la naturaleza humana. Las dos últimas trincheras de resistencia a Dios de la naturaleza humana son la voluntad propia y la lengua. Entre todos los sistemas humanos de gobierno, el mejorcito es la democracia, pero aún así está plagado de fallas, de defectos, de errores y debilidades. Basta con que sea humano para que sea imperfecto. Es por ello que en la Biblia la verdadera obra de Dios no es gobernada siguiendo el sistema democrático, el cual procede y lo implanta el hombre, sino que es gobernada siguiendo el sistema de gobierno teocrático, el cual procede y lo establece Dios. Quiere esto decir que tanto en los tiempos bíblicos como hoy día, la verdadera obra de Dios no es gobernada por ningún sistema de gobierno elaborado por los hombres, sino por el sistema de Dios. En los mensajes de Cristo a las iglesias de Éfeso y Pérgamo, los cuales aparecen en Apocalipsis, el Señor afirma 3 veces que Él aborrece las prácticas de los nicolaitas. Esta palabra está compuesta por 2 palabras, Nico, que quiere decir conquistar, y Laos, que significa gente, pueblo. Esto es, conquistar gente. En términos de hoy, hacer política y elecciones en la iglesia a favor o en contra de candidatos a pastor o a cualquier otro cargo. El Señor aborrece eso, porque es a Él a quien le toca llamar, escoger, gobernar, establecer, y además porque ese sistema politiquero propio de sindicatos en las iglesias que lo practican ha causado muchos trastornos, conflictos, divisiones y violencia. El Señor previó que ese espíritu de nicolaísmo abundaría en estos días del fin y lo señaló y lo censuró también en el mensaje a la iglesia de Laodicea. La palabra Laodicea también está compuesta de 2 palabras, Laos, que ya dijimos que significa gente, pueblo, y dique, que significa costumbre, manera, derecho. Esto es la costumbre, el derecho, el gobierno del pueblo. Y hoy día vivimos en tiempos cuando la iglesia, la obra de Dios, generalmente hablando, está gobernada por el hombre y no por el Señor. Por esto, para hoy día también son las palabras de Cristo a la iglesia de Laodicea. Yo estoy a la puerta y llamo. El Señor está afuera, queriendo entrar para dirigir, mas no le dan entrada, porque ellos saben que si el Señor entra, lo cambia todo. En la Odisea decían, no tenemos necesidad de nada, ni del Señor. Cuando en una iglesia o misión el Señor realmente dirige, no se ve un despliegue de organización humana, y algunos expresan que tal iglesia o tal misión no tiene organización. Sí la tiene. Es una organización mínima, al estilo bíblico, que no tiene que hacerse conspicua, ni tiene que alardear, porque precisamente es el Señor quien dirige. A la naturaleza humana le gusta el espectáculo, el reconocimiento, a una costa del reconocimiento a Dios. A la naturaleza humana le gusta muchísimo fundar su propia ciudad como Caín, levantar su propia torre como Nimrod, organizar su propio partido como Coré, ser entronado como rey en lugar de Dios como Saúl, tener sus propios y exclusivos profetas, aunque sean falsos, como Acab, viajar en la dirección opuesta, como Jonás,
promover sus propios intereses personales y económicos, como Judas. En la medida que en la iglesia la naturaleza humana va elaborando e implantando sus propias superorganizaciones y superestructuras, así se va ausentando el Señor de esos sectores. Ante esta fiebre de asfixiantes superestructuras, un obispo metodista en Estados Unidos dijo, y citamos, la iglesia tiene una organización que puede rivalizar con la General Motors. Esto es ridículo. Termina la cita. En la historia de la Biblia y en la historia de la iglesia está probado hasta la saciedad que Dios puede hacer prosperar grandes empresas con un mínimo de organización. En tantas ocasiones, vez tras vez, vemos que toda la organización que necesita es a un hombre rendido a su voluntad, un hombre obediente a su palabra. Con un Job enseñó paciencia, con un Noé vindicó su justicia, con un Abraham demostró la fe, con un Moisés libertó a un pueblo, con un Josué estableció ese pueblo, con un Elías cerró y abrió el cielo, con un David afirmó un reino, con un Isaías reveló al sufriente Mesías, con un Ezequiel describió las glorias del cielo, con un Daniel anticipó la historia. En lugar muy especial, con el Cristo redimió la raza, con un Esteban inició el martirologio, con un Pablo interpretó a Cristo, con un Juan nos dio el Apocalipsis. Y luego a lo largo de la historia de la iglesia, nuestro Dios, con hombres humildes, rendidos, obedientes, ha vencido imperios, conquistado reinos, transformado vidas, evangelizado al mundo, combatido herejías, fundado iglesias y denominaciones, traído grandes avivamientos espirituales, cambiado el curso de la historia. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de los Policarpo, de los Savonarola, de los Juan Hus, de los Juan Knox, de los Lutero, de los Wesley, de los Pensotti y de una pléyade de hombres y mujeres luminarias de la fe que en las manos de Dios hicieron proezas. Algunos no aprenden ni de la Biblia ni de la historia que Dios, quien siempre debe señorear, todavía llama, escoge, capacita hombres y les encomienda una tarea o empresa especial. Y por lo mismo que no aprenden o no quieren aprender, cuando ven a alguien realizar una labor que a ellos no les ha sido encomendada, entonces censuran. Recientemente el más alto oficial de un concilio dijo, nosotros no tenemos un hombre institución, sino que tenemos una institución que depende de algunos hombres. A los hombres que Dios toma y los usa como Él quiere, este oficial, en tono despectivo, les llama hombre institución. Es una lástima que entre tantos no tengan ni uno solo de estos hombres que Dios busca y que el mundo tanto necesita. Es una lástima que tengan una institución que depende de hombres, pero es así, es el hombre quien señorea. El apóstol Pedro amonestó, apacentad la grey de Dios, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Nosotros preferimos que Dios tenga todo el señorío. Él es el dueño de la obra, que Él dirija, que Él escoja, que Él lleve su obra adelante, que nosotros nos sentimos felices siendo sus colaboradores, sus obreros, sus instrumentos, esclavo de Cristo, dijo San Pablo. Estando mi esposa y este servidor como misioneros en Cuba, en los últimos 4 años allí, Dios levantó 45 iglesias. La obra estaba preciosa y creciendo. A fines del año 1960, cuando el actual régimen llevaba casi 2 años, Dios nos habló que teníamos que salir de Cuba. En oración le dije al Señor, Señor, ¿y la obra?
Él me contestó, la obra es mía. Volví a preguntar al Señor, ¿y qué hago? El Señor me dio todas las instrucciones. Me dijo que reuniera a los pastores y obreros por provincias y dejara 1 o 2 a cargo de la obra en cada provincia. Cuando el Señor me dijo 1 o 2, puso en mi corazón quiénes eran las personas que debían quedar al frente de la obra. ¿Ve usted? Dios señorea, Dios ordena, Dios dirige. Hace algunos años también en Cuba y en el actual régimen, una denominación pentecostal celebraba su convención. Cuando estaban en las elecciones para elegir los oficiales, habían nominado 2 candidatos para la superintendencia. Entonces alguien nominó un tercer candidato que era un pastor campesino sin preparación académica. Comenzó un murmullo, una murmuración, un alboroto. El moderador, no pudiendo controlar la situación, pidió que todos se pusieran en pie para orar. Comenzaron a orar e iban levantando la voz en la oración. Cuando todos oraban en voz alta, entró al templo el presidente del comité de barrio, un funcionario comunista, y pasando al frente les gritaba que se callaran la boca, que no tenían que gritar. Mientras así hablaba a la congregación, el Espíritu Santo lo lanzó al piso, lo estremecía y el hombre pedía misericordia. El Señor lo salvó, lo bautizó en el Espíritu Santo y profetizó a aquella asamblea, exhortándoles. El Señor repetía por medio de este hombre que a quien el Señor quería al frente de la obra era a fulano, aquí omito el nombre del campesino, e iba amonestando a los que habían hecho comentarios en contra del hermano campesino, y le decía a los distintos pastores los comentarios que habían hecho y los amonestaba. Dios trajo a uno de afuera, obró milagros con él y habló a su pueblo, porque todos los que estaban allí querían señorear. ¿Ve usted? Dios señorea, Dios ordena, Dios dirige. Amado, ¿sabe usted por qué esta obra va adelante, aunque sin dinero, sin fondos, sin negocios? Es porque Dios señorea, es porque el Señor la lleva adelante, es porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, Él mismo nos salvará. Isaías 33:22. Oremos. Padre Santo, abre los ojos de tu pueblo para que vea que tú eres real y que estás sentado sobre tu trono y que quieres guiar a tu pueblo por sendas de justicia. En el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén.